Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Nos alegramos una vez más de tener la oportunidad de compartir, así por el medio que lo hemos estado haciendo últimamente, pero con el gozo y la alegría de que pronto volveremos al santuario. Así que póngase cómodo, como lo hemos hecho por los últimos tiempos, adoremos al Señor juntos, si puede póngase sobre sus pies y juntos vamos a adorar a través de este video. Disfrute conmigo esta adoración. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que es sin nada ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Suficiente serás hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás.
Qué bueno es alabar al Señor, así sea fuera del santuario, pero qué bueno es adorar a nuestro Dios. Espero que las letras que componen esta alabanza hayan edificado su vida. Y como a los que nos han estado siguiendo en los últimos domingos, vamos a tener el mismo tema que usamos la última vez sobre la preocupación y su cura. Si es tan amable, abra su Biblia y manténgala abierta, como siempre le decimos, en el libro de San Lucas, capítulo 12. Libro de San Lucas, capítulo 12. Y mientras usted busca en su Biblia, quiero refrescar para los que están con nosotros por primera vez. En las últimas semanas estuvimos hablando de cómo vencer el temor, viendo el ejemplo del rey Josafat. Una emoción que cuando se sale de control pues puede darnos mucho problema. Luego estuvimos viendo una condición de vida, un santo deprimido, y para eso utilizamos el Salmo 77 con la vida de Asaf, un levita, un salmista. Y luego el domingo pasado estuvimos hablando en Mateo capítulo 6, 25 al 34, donde Jesús nos da un buen consejo de cómo liberarnos de las preocupaciones, de esa preocupación que divide la mente, no de la preocupación natural que debemos tener, y lo explicamos bastante bien. Y hoy quisiera seguir bajo este tema porque creo que la preocupación es algo que lo vive todo el mundo. Como dijimos el domingo pasado, incluyendo los niños se preocupan por un juguete que quieren, porque quieren ir a algún lugar y no pueden. Entonces la preocupación es algo que forma parte de la vida normal de todos nosotros. Claro, en los últimos tiempos hemos estado bajo una presión inmensa por la situación que hemos vivido y esto ha hecho que se aumenten las preocupaciones. Y preocuparse, decíamos el domingo pasado, que es como trabajar por adelantado, ocuparse. Me ocupo antes de que me llegue el problema. La enseñanza de Jesús que vimos la semana pasada en la predicación, la hizo al principio de su ministerio, donde él le decía: no se preocupen por lo que han de comer, de beber, de vestir. Y le daba toda esa consejería. Y esto él lo dijo al principio de su ministerio cuando estaba por Galilea. Lo que vamos a ver hoy, donde él repite también más o menos el mismo consejo, pero con un ejemplo, utilizando la parábola, lo hizo. Esto ocurrió ya como unos 6 meses antes de que Jesús terminara su ministerio público y fue en Perea. Si ya tiene su Biblia con usted, vamos al libro de San Lucas, capítulo 12, y leemos en el nombre de Jesús. 12 del 13 al 21. Dice así, la Reina Valera lo titula El rico insensato. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Quiero hablar bajo el tema de la preocupación y su cura, pero un subtema de una necia preocupación, por el hecho de que todos nos preocupamos. Pero veamos cómo debemos clasificar estas preocupaciones en nuestras vidas. Vamos a orar para que el Espíritu de Dios haga crecer esta palabra, que ya son benditas porque son palabra de Dios. Incline conmigo su cabeza, cierre sus ojos, concéntrese ahora en este momento y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora. Agradecemos inmensamente la oportunidad que una vez más tenemos de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque muy pronto
estaremos de nuevo, mi Dios, con nuestros hermanos. Oramos en el nombre de Jesús ahora para que esta palabra, que ya es una palabra buena, una palabra bendita porque es tuya, tú la hagas crecer en el corazón de todos nosotros. Comienzo conmigo, Señor, como portadora de ella, pero te pido por todos aquellos, Señor, que están conectados, que están oyendo esta palabra y lo que la habrán de oír en algún otro momento. Oramos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu la tome y le dé vida dentro de cada uno de nosotros, y que esta palabra produzcan en nosotros el fruto para el cual tú la envías. Y en el nombre de Jesús hemos orado. Yo digo amén y sé que usted también dice amén. Mantenga su Biblia abierta y también su libreta, como siempre decimos a los que les gusta tomar nota, para que luego pueda analizarla mejor y orar sobre esto y el Espíritu Santo le siga ministrando. En el libro de Lucas encontramos una vez más, digámoslo así, reforzando el Señor la enseñanza que ya había dado al principio de su ministerio sobre la preocupación. Como les dije, esto ocurre ya al final. Si usted ve los siguientes versículos, después que termina la lectura nuestra, va a ver que Jesús vuelve y habla sobre el afán y la ansiedad, que fue específicamente lo que explicamos la semana pasada. El Señor tenía mucho interés, estaba muy interesado en que aprendiéramos a vivir quieta y reposadamente, algo que necesitamos hoy en día también. Aún como iglesia a veces pensamos o decimos que tenemos paz, que estamos tranquilos y que bueno, porque es una manera de retroalimentar nuestra fe. Pero bien sabemos que muchas veces, aunque podemos expresarlo con nuestros labios, nuestro corazón está inquieto, nuestra mente está inquieta. Y es ahí donde viene el consejo de Jesús. La preocupación que divide la mente y que nos pone en una posición de ateo, de incrédulo, de persona que no conoce a Dios, fueron una de nuestras conclusiones la semana pasada también. Esa es la preocupación que es mala. Entonces Jesús, tratando de enseñar nuevamente sobre este tema, dice la Escritura, que él estaba, como siempre, seguido por una gran multitud, y uno de la multitud le pidió a Jesús que sirviera de intermediario. La respuesta de Jesús no era la que él esperaba, pero Jesús aprovechó esa ocasión para canalizar su enseñanza una vez más sobre la preocupación que no es productiva, que no es necesaria ni siquiera. Y lo hace a través de uno de los medios que Jesús acostumbraba a utilizar. Más del 80% de la enseñanza de Jesús la tenemos en parábola. De ahí de la importancia de entenderla, de estudiarla. Esta es una de las parábolas. Amén. Él habla en el versículo 13 y 14 de esa actitud que tenía el joven, porque todo su interés era que le dividieran sus bienes. Pero vámonos al versículo 15, que es donde comienza realmente la enseñanza de Jesús. Y él dice: miren, guárdense de toda avaricia. La Reina Valera usa la palabra avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Quiero comenzar haciendo aclarando. Jesús no está hablando, mire, cuídense de tener dinero, mire, cuídense de ser rico. No es de eso que él está hablando. Él hace específicamente un llamado: cuídense de toda avaricia. Y la avaricia está en el corazón. Hablaba con una hermana en unos momentos y decía: todo al final vuelve a lo mismo, al corazón, al estado del corazón. No tiene que ver con el pastor, no tiene que ver con la pandemia, no tiene que ver con el esposo, la esposa. Puede que incidan algunas cosas, pero al final es el corazón. Y es eso lo que tenemos que vigilar. Jesús lo dijo muy claro: porque todo lo malo sale del corazón, como también lo bueno. De la abundancia del corazón habla la boca. Del buen tesoro del corazón, dijo Jesús, el hombre da lo que tiene. Si es malo el corazón, van a salir cosas malas. Y él habla de la avaricia y le hace un señalamiento muy fuerte: guárdense de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? El afán de poseer mucha riqueza por el solo placer de atesorarla sin compartirla con nadie. El problema no era el dinero, el problema era la avaricia, el amor a tener más y más y más. Y fue exactamente esto lo que el hombre de la parábola presentó. Una avaricia, un deseo desmedido de guardar y guardar, no para compartir, no para ayudar al necesitado, tal vez ni para ayudarse al mismo. Porque la avaricia hace que el que tiene el dinero ni siquiera lo use para sí mismo. Porque quiere guardar y guardar. Es un problema serio.
Y Jesús está amonestando contra esto. Es una preocupación necia el ponernos en una posición de querer guardar y guardar. Entiendo la preocupación normal de tener cuidado de cómo vamos a llegar a la vejez si llegamos, de qué debemos hacer, de ser sensato, de ser previsorio, de organizarnos. Pero llegar más allá a querer tener todo tan controlado como este hombre, tener eso tan controlado que no me deja vivir este presente sin saber si voy a llegar a ese futuro, es de lo que Jesús está hablando. Y traigo también a colación el hecho de que estamos viviendo en esta pandemia que gracias a Dios ya va controlándose, pero hay mucha preocupación de qué va a pasar porque los negocios obviamente no están siendo productivos, los alquileres no se están pagando, las rentas, ¿verdad? Muchos negocios han tenido que cerrar porque no saben cómo van a seguir adelante y todo eso preocupa, el hecho de que la economía ya está lastimada. ¿Cómo no nos va a preocupar? Y oramos por eso todos los días. Señor, ayuda a nuestras naciones, ayuda a esta nación, ayuda a nuestros países. Lo malo es la preocupación excesiva. Lo malo es pensar, yo no tengo para el futuro, yo no puedo hacer esto. Decíamos en el mensaje pasado que Dios tiene cuidado de nosotros. Y si Él se ocupó desde antes de nosotros llegar, cuidará de nosotros en este tiempo. Eso es lo que Jesús quiere señalar una vez más. Recuérdense que su Padre cuida de ustedes. No permitan que la avaricia, el deseo desmedido, que es un deseo por controlar el futuro, algo que es inútil porque no depende de nosotros. Por eso la preocupación es inútil, porque no podemos añadir a la estatura un codo, a nuestros días sobre la tierra un día más. Eso lo decide el Señor. Y dice que el hombre de la parábola quería almacenar y guardar. Miren lo que dice también la Biblia Isha. Uso mucho esta versión porque dice lo mismo. No se está alterando el texto, se están cambiando palabras, pero el significado es el mismo, el mensaje es el mismo. Dice, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No vivan con ese deseo. No por ser dueño de muchas cosas se vive una vida feliz. Es lo mismo que está diciendo. La abundancia que tenemos no es la que garantiza. El bien del hombre no tiene que ver con la abundancia de los bienes que posee. Entiendo, como muchos dicen, oh no, el dinero no es la felicidad, pero contribuye muchísimo. Por supuesto que sí. Y el dinero no es el problema. Si nos vamos al Antiguo Testamento, los grandes hombres de Dios, como Abraham, como Job, eran hombres riquísimos. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero o lo que puede producir en el corazón de la persona y que nos lleva a una preocupación excesiva. Yo le decía a alguien, oye, yo no me preocupo por 3 millones, por 1 millón, porque yo no lo tengo. No tengo que pensar en 1 millón porque no tengo 1 millón. Me puedo preocupar por otra cantidad, pero no por esa. No es malo tener el millón, lo malo es la preocupación que producen la abundancia. A veces, mientras más tenemos, más nos preocupamos. Y aún así, si tuviéramos, no es malo el tener, sino qué hacer con lo que tenemos. ¿Qué hacer con lo que tenemos? El que tiene avaricia solo quiere guardar y guardar y guardar. Y no lo comparte ni con él mismo, mucho menos con los demás. Y esto es lo que Jesús está amonestando. Dijo una persona muy sabia, y me gusta mucho esta expresión. Sé que la mayoría conocieron o oyeron hablar de ella. La Madre Teresa de Calcuta. Ella dijo muchas cosas interesantes. Era una mujer, una filántropo de vida, una mujer entregada a hacer el bien. Y ella dijo una expresión que yo la uso todavía con frecuencia: rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Dicho de otra manera, de una manera mucho más contemporánea, lo que Jesús dijo: oye, la verdadera riqueza no consiste en la cantidad de bienes que ustedes tengan. La verdadera riqueza no está ahí. Y ella lo dijo con esta expresión: rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y hubo un gran filósofo griego que también dijo lo mismo, pero de otra manera. Un día estaba él, dice la historia, que él estaba parado en uno de los grandes puertos de desembarque de su país, de su nación, en Grecia.
Y mientras él veía que los barcos llegaban cargados de tantas y tantas divinas cosas, después de pasar muchas horas con sus discípulos, a quienes le enseñaba ahí sentado, los discípulos decían, pero él no dice nada, tenemos aquí tantas horas nada más mirando este muelle, mirando los barcos que llegan y el maestro solo está mirando. ¿Y por qué no nos enseña? ¿Por qué no habla? Pasadas varias horas, ya unas 3 o 4 horas, él se para y le dice a sus discípulos de una manera muy tranquila, ¿cuántas cosas hay en el mundo que yo no las necesito? Y esa fue la lección del día. ¿Y sabe qué? Realmente, hablábamos también de eso en el otro mensaje, ¿cuántas cosas tenemos que no necesitamos? En una ocasión compartía con mi papá, el hermano Fausto, en la República, y yo le decía, mire papá, después que vemos que algo, sea unos zapatos, sea un vestido, sea una blusa, sea algo para adornar, que tenemos 2 o 3 años guardado y que eso no lo hemos usado por 2 o 3 años, no es tan importante. Entonces no es algo que lo necesitemos de verdad, nos está ocupando un lugar. Y eso es así, mi hermano. Hay cosas que de verdad la tenemos y las mujeres somos muy buenas en esto, nos encanta guardar, para ver si algo pasa, para ver si hasta fundita y cosita, para ver si la necesitamos. No es que esté malo, solamente estoy diciendo que a veces de verdad, de manera natural, nos encargamos de poner muchas cosas en nuestra mente que no son tan necesarias. Y este filósofo lo dijo de esa manera. ¿Cuántas cosas hay en el mundo que yo no necesito? La Madre Teresa, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Las posesiones y los bienes no son garantía de una vida feliz. Vamos al verso 16. En el verso 16 lo tenemos ahí también. Jesús comienza a hablar de una parábola que era la manera que a él más le gustaba porque era una forma de darle un ejemplo como práctico de la vida. Y dice, y él también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí. Aquí está el problema. Él estaba pensando en él. Dentro de sí, él no estaba compartiendo con nadie, oh mira, ha crecido mucho todo lo que tengo, me gustaría hacer un proyecto para la comunidad. Dentro de sí estaba pensando. Él usa esta parábola porque era la manera en que la gente de su tiempo más aprendía y son buenas también ahora. Eran ejemplo de la vida diaria. Pensaba dentro de sí. ¿De qué está hablando? Dentro de sí el corazón. Es el corazón. Ahí lo lleva Jesús de nuevo. Él estaba pensando algo que salía de su corazón. Y lo que había en su corazón determinaba su acción externa, lo que se veía. Versículos 17 y 19, como ya lo hemos leído, sabemos que él dice, voy a derribar mis graneros, voy a hacer tal cosa, voy a poner mis ganancias. Me gusta este dato que dice que entre el versículo 17 y 19, la primera persona del singular, o sea, el yo, en su pronombre posesivo y en sus adjetivos posesivos, aparece más de 11 veces en 2 versículos. Habla de mí, de lo mío, de mis, todo referente a él. En 2 versículos, yo, mío, mis. Bueno, una cosa alarmante, ¿no? Todo tenía que ver en base a él. Un hombre que con esa manera dejó ver que era sumamente egoísta. Y el egoísmo, pues obviamente sabemos también que es un problema del corazón. William Barclay, uno de los comentaristas que también yo disfruto mucho, señala que en una ocasión un profesor le preguntó a sus alumnos que qué palabras eran mío y tuyo. ¿Qué palabras eran esas? Parece que era gramática que le estaba enseñando. ¿Qué palabras eran mía y tuyo? Y un joven contestó, son pronombres agresivos, en vez de decir pronombres posesivos, que indican posesión de quien lo dice. Son agresivos. Y ciertamente es verdad. Cuando solo pienso es mi derecho, son mis cosas, es mi espacio, es bien agresivo, se siente bien pesada la cuestión. Cuando decimos, no, esto es mío, pero podemos compartir, es muy diferente. Entonces el joven lo vio de esa manera, parece que había tenido experiencia de ver personas sumamente agresivas cuando usaban estos pronombres. En el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma
Y lo que has provisto, ¿de quién será? Reina Valera. Necio lo llama la Reina Valera. Una persona insensata que no usa el sentido común. Hay otras versiones que dicen una palabra más pesada para nosotros. Le dicen tonto o le dicen estúpido, que es más o menos un sinónimo. Dice la Biblia Isha, pero Dios le dijo, qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que tú has guardado. Amén. Otro va a disfrutar de todo lo que tú has guardado que ni siquiera tú mismo lo has podido disfrutar. El dueño de todo, pero dueño también de la vida, que es Dios, decidió venir esa noche. Y como no se pide permiso, la muerte no pide permiso, sino Dios determina el tiempo de los hombres sobre la tierra. Le dijo, esta noche vengo por tu alma. Y todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has almacenado, ¿para quién será? Salomón en los proverbios enseña mucho sobre el estar guardando, el no disfrutar nada, el estar preocupado por tener y tener más, una preocupación excesiva. Dice, va a venir otro que no hizo nada, que no trabajó, que no guardó y lo va a disfrutar. Porque ciertamente, así sea que los bienes se le den al erario público, a la comunidad, otro lo va a disfrutar. Otro que no fue el que se desvivió por eso. Entonces Jesús está amonestando contra esta actitud malsana, perniciosa, dañina y obviamente, digámoslo también así, un tanto atea, como son las preocupaciones, porque nos hace dudar del cuidado de Dios. Nos hace querernos sentir que tenemos control de todo, cuando en realidad tenemos control de muy pocas cosas. El dueño de todo viene esta noche por ti. El dueño de tu alma viene esta noche por ti. Y lo que has almacenado, ¿de quién será? Vaya, también vamos a ir al versículo 21. Pero hay otro comentario. Y si usted es lo que anota, ponga esto en sus notas, por favor. Un comentarista llamado Beacon. Él dice, este hombre, o sea, el rico insensato, era necio por 3 razones. Tenía 3 razones, nos da el comentarista. Primero, porque se olvidó completamente de Dios. Segundo, porque se olvidó de su alma. Lo único que él pensaba era lo que tenía ahora, en el aquí y en el ahora, en la tierra. Y como ya hemos dicho muchas veces, nadie se lleva nada cuando lo llevan hacia el cementerio o hacia el crematorio. No llevan nada más que el cadáver. Amén. Este hombre era un hombre necio porque primero se olvidó de Dios, segundo se olvidó de su alma y tercero se olvidó de los demás. Que habían personas alrededor de él, tal vez hermanos, tal vez hijos, tal vez familia, el prójimo. Se olvidó cosas muy importantes. Versículo 21. Así es, dice el Señor ya dando su enseñanza, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Otra vez, Jesús no está censurando el tener cosas. Jesús no está censurando el tener dinero. Jesús no está censurando el tener tesoro. Él dice, así como ese hombre rico que era necio, lo malo era su necedad, su egoísmo, su avaricia. Así como le pasó a él, así es el que hace tesoro para tener aquí, pero no es rico para con Dios. Ahí está la diferencia. ¿Qué tanto yo tengo que lo uso para gloria de Dios? ¿Qué tanto yo tengo en esta tierra que puede ser usado por Dios para gloria de su nombre? Beneficio mío, beneficio de las personas más cercanas a mí y beneficio del prójimo. Ahí está la clave. Preocuparnos desmedidamente por nosotros mismos, asegurando un futuro que no esté en nuestras manos, porque no sabemos el momento en el que nos llamen. Amén. Es algo inútil y es algo muy ateo, porque entonces estamos enseñando que no confiamos en el cuidado de Dios. La Biblia Isha dice, así les pasa a todos los que amontonan riqueza para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son muy pobres. Amén. ¿Por qué? Porque toda su preocupación tiene que ver con ellos, que lo lleva a ser egoísta, que lo lleva a ser desconfiado.
obviamente los lleva a olvidarse de Dios, sabiendo que Dios, dice la Escritura, que Dios es quien determina el camino de los hombres. Que ninguno de nosotros tenemos en nuestras manos nada para poder decir, oh sí, dentro de un día, 2 días, porque no sabemos si pasamos de esta noche. Obviamente confiamos en eso, pero en realidad quien da la última palabra siempre es el Señor. ¿Dónde estuvo el problema de este hombre? En una preocupación excesiva por cosas que perecen, en una preocupación excesiva por cosas que se quedan. Una vez más, el señalamiento no es a una preocupación sana. ¿Cómo vamos a comenzar esta nueva etapa de la pandemia? Ese no es el problema. Claro, nos debemos cubrir, debemos mantener cierta distancia. El problema es, bueno, como yo no trabajé tanto, yo no sé qué va a pasar. Y entonces me pongo nerviosa y ya no duermo y me salen cosas en el cuerpo. Porque dejo de confiar que el que me ha llevado a través de la pandemia me seguirá llevando hacia el lugar que Él quiere. Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, tranquila, no turbulenta, tranquila, Él me pastoreará. El Señor sabe hacer su trabajo, que nos ayude a nosotros a hacer el nuestro. A veces queremos ayudar a Dios cuando no podemos cumplir la parte nuestra. Y la amonestación del Señor está sobre esa preocupación sobre el futuro que nos daña, que nos pone en una posición egoísta. Usted dirá, yo no soy avaricioso, no estamos hablando solo de la avaricia. No todo el mundo tiene que tener eso, es una cualidad muy fea y creo que para llegar ahí hay que pasar por otras. Pero el preocuparnos solo por lo que perece, por lo que está aquí y por lo que es mío y nada más, eso es un problema. Porque eso es un sendero que nos va a llevar hacia una posición de avaricia. Jesús termina diciendo, así son todos los que hacen solo riqueza para ellos y se olvidan de una buena relación con Dios. Eso es todo lo que el Señor está diciendo. Preocuparse debidamente no es el problema. Preocuparse desmedidamente sí es un gran problema. Preocuparse solo por las cosas que perecen es un gran problema. Porque al final no nos la llevaremos. Debemos descansar en el Señor. No sabemos exactamente cómo van a darse las cosas. Hay una persona que me ha dicho varias veces, me siento muy nerviosa y compartimos siempre y le digo, entiendo, pero no permita que el nerviosismo te robe tu paz. Cuando te llega ese momento, di, yo sé, Señor, que aunque me siento así, tú estás conmigo, tú me has traído a través de esta pandemia y seguirás conmigo como con todos nosotros. Vamos a fortalecer nuestra fe, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. La Escritura da muchos versículos donde nos enseña a tener tranquilidad, a confiar en el Señor. Una necia preocupación. Tal vez usted me dirá, yo no soy una persona con avaricia, pero no es solo la avaricia lo que es necio delante de Dios. Hay muchas cosas. A veces son personas obsesivas con el trabajo, personas obsesivas con los placeres. Que si son malos, salir a jugar, no, pero cuando se convierte en una obsesión que me lleva a una posición de tener dominio y tener control y olvidarme de Dios, sí es un gran problema. Y el Señor Jesús, si usted sigue leyendo los versículos, no son parte de la predicación de hoy, pero si usted tiene su Biblia abierta, el versículo 22, que es lo que continúa, vuelve a hablar del afán y la ansiedad. ¿Se acuerdan? El afán y la ansiedad, ese deseo, esa ansiedad, el de que no sé lo que quiero ni cómo lo quiero, eso que nos pone la mente dividida porque estoy tan preocupada. Estad quieto, vamos a esperar en Dios. Dios tiene control de todo. Dios es el Dios que camina por encima de la pandemia, por encima de la mala economía, por encima de los malos presagios que se tienen. Que no sabemos que ahora se anuncia otra catástrofe, podrán venir. Pero la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Satanás no es el que maneja el mundo, maneja gentes del mundo, pero el ojo de Jehová está por detrás. Y ninguna cosa va a pasar que el Señor no le dé permiso a Satanás y al mundo caído en el que estamos para que sucedan. Dios tiene cuidado de nosotros. Vamos a descansar en Dios y vamos a preocuparnos por las cosas que son legítimas para preocuparnos, pero que no entre en nuestras vidas una necia preocupación. Recuérdese
que Dios tiene control. Y Dios es su Padre y es mi Padre. Y si mi Padre me cuida, mi Padre terrenal y vigila, son tan buenos que nos dejan cosas que nosotros no trabajamos por ellas. ¿Cuánto más no lo va a hacer Dios? Piense en usted para con sus hijos, todo lo que usted puede hacer por ellos. Y aun cuando se vaya de esta tierra quiere dejar algo para ellos. Siendo malo hacemos eso. ¿Cómo no lo va a hacer el Padre Celestial? No importa lo que va a pasar más adelante, caminemos con paz, caminemos con tranquilidad, porque Dios va delante de nosotros, pero también cuida nuestra retaguardia. Él es el Dios nuestro, Él es el Padre nuestro, es el que tiene cuidado de su creación. Y usted y yo somos la corona de la creación, porque somos la semejanza de Dios. Con esto concluyo. Debemos tener muy presente que Jesús no estaba refiriéndose al tener dinero o ser rico. Ojalá tuviéramos muchas personas ricas en las congregaciones, sino más bien a la condición del corazón. ¿Qué hago con lo que Dios me permite tener? ¿Qué estoy haciendo con las posesiones que tengo de parte de Dios? En este caso, reprocha la avaricia. En este caso, el deseo desmedido, la preocupación que este hombre tenía de poseer más y más y más, sin disfrutarla él y mucho menos compartirla con los demás. Este hombre fue necio por 3 razones. Se olvidó de Dios, se olvidó de su alma y se olvidó del prójimo. Este hombre de la parábola solo vivió en su tiempo, solo vivió su presente y se le olvidó la eternidad. Tengamos presente eso. Somos peregrinos en tránsito, somos pasajeros en tránsito. Este no es nuestro último destino. Y lo cantan, desde niña oigo el canto, voy camino a Canaán, ¿verdad? La tierra prometida. Este es solamente un tiempo, una temporada. Allá es lo eterno. Las verdaderas posesiones y valores son el amor, el contentamiento, la paz, la conciencia clara, un sentido de propósito en la tierra de parte de Dios, una misión que cumplir para honrar el nombre de Dios, la esperanza del cielo y de la vida eterna para disfrutarla con nuestro Señor y Dios de todos nosotros. Esos son los valores que irán con nosotros después de esta vida. Esas son las verdaderas posesiones, las que nadie nos puede quitar. Jesús enseñó también, oigan, hagan tesoro en el cielo, donde no entran ladrones, donde no se cae la bolsa de valores, donde nadie lo estafa. Hagan tesoro en el cielo. Disfrutemos de lo que Dios nos permite tener. Descansemos por lo que no tenemos, no nos afanemos desmedidamente. Pero procuremos, hermano, que nuestra preocupación no sea una necia preocupación. Recuerde los consejos de Jesús, y el primer consejo para la preocupación y su cura es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas le serán añadidas. Todo lo que tenemos es añadidura. ¿Y qué es el reino de Dios? El gobierno de Dios en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Y es mi deseo y es mi oración que haya paz en su mente, que haya paz en sus emociones, que haya paz en sus sentimientos, que haya paz en todo su entero ser. No sabemos cómo van a venir todas las cosas, pero no serán tan malas, no serán de pesar. El justo no tiene temor de malas noticias. ¿Sabe por qué? Porque el Señor va delante de nosotros. Él va rompiendo cadenas, haciendo un camino para nosotros, sacando espina para nosotros. Él va, hermano, como el pastor que lleva sus ovejas a lugares de delicados pastos. Que mi Dios le bendiga, que tengan un feliz resto de domingo y una semana muy bendecida. Oro para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por la palabra que hemos compartido. Oramos, Señor, para que esta palabra encuentre un buen lugar en nuestros corazones. Todos estamos preocupados, pero ayúdanos a través de tu Espíritu a que nuestra preocupación sea una preocupación legítima, aceptable. No nos permita caer en una necia preocupación. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en los valores y las posesiones que de verdad, Señor, son eternas, que son aquellas que irán con nosotros aún después de salir de esta tierra. Ayúdanos a entender esa gran verdad, que tú tienes cuidado de nosotros.
Ayúdanos a entender, Señor, que tú te ocupas de tu creación y que nosotros somos la corona de la misma. Oro, Señor, para que bendiga mi vida, la vida de mi familia, la vida de la iglesia, del rebaño, del ministerio, la vida de la iglesia de Bethpage, la vida de la iglesia de Cristo alrededor del mundo y la vida de cada persona que ha escuchado esta palabra y en ellos representan sus familias y de lo que la habrán de escuchar. Gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre nos oyes. Y en este tiempo nuevo en el que entramos, que tu paz, que tu shalom esté sobre todos los que te invocan. Por Jesús tu Hijo. Amén y amén. Gracias y que el Señor les bendiga.